Bueno, continuando con este resumen, vamos a resumir la unidad número 2, que particularmente tiene que ver con las escuelas de pensamiento. Acá, como yo les dije, tenemos dos formas de analizarlas. Como dice el material, que particularmente tengo tres tipos de escuela. Está hablando de la escuela clásica, la escuela humanística y la escuela burocrática, o como yo trato de explicarla, que lo que hago es segregar un poquitito más. Y lo que hago particularmente es que tenga 7 escuelas en lugar de 3. No es que sean distintas, sino que lo que yo hago es dentro de cada escuela ir desmembrando un poquitito para que uno pueda llegar a entenderlo un poquito mejor. Estas 7 escuelas, particularmente estoy hablando de la escuela clásica, la escuela neoclásica, la escuela humanística, la escuela estructuralista, la escuela organizativa, la escuela de investigación de mercado y la teoría general de sistemas. Lo que vamos a hacer es explicarlo de la manera de las escuelas ampliadas y después lo vamos a llevar a lo que dice el libro. Primero y principal, cuando hablo de las escuelas, lo que estoy haciendo es analizando una evolución que está teniendo el pensamiento administrativo. Como toda evolución lleva todo un proceso y a medida que voy estudiando van apareciendo nuevas situaciones las cuales tengo que tener presente. Dentro de ello me aparece la escuela clásica, donde particularmente el pensador más importante que hay dentro de esa escuela es Taylor, y entre otras las cosas lo que hace Taylor dentro de eso es un pensamiento mecanicista o resultadista, ¿sí? O científico, si se quiere. Más allá de lo que dice el libro, que hay toda una evolución y demás, lo que hace es tratar de tener la racionalidad del trabajo. ¿Qué es lo que implica? Y a ver, lo que me está diciendo es que, mira, si yo tengo que producir 1 kilo de pan, a mí me determinan cuánto es lo que yo demoro en amasar 1 kilo de pan y yo sé que por 8 horas de trabajo tengo tantos kilos de pan. Ahora no tengo presente determinados aspectos que me pueden alterar eso. Por ejemplo, que no tengo un insumo, que no sé, el colectivo me haya dejado tarde, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento que tenía Taylor era mecanicista, dentro de la escuela clásica, o resultadista. Lo único que hacía era particularmente enfocarse su pensamiento en los resultados, ¿sí? Como es la primera escuela, no hay mucho más allá de esto, digamos en forma sintética. Sí me aparece una escuela neoclásica que es la de Fayol. Fayol es conocido como el padre de la administración y entre otras de las cosas entra a tener algunos aportes más que importantes. A ver, primero y principal, le da un enfoque más conceptual a lo que es la administración, donde dice que la administración es la utilización o se da a la administración a través de la aplicación de principios. Esos principios son planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar. Y también que se da en empresas o en organizaciones que cumplen 6 funciones básicas. Esas funciones son las de seguridad, las económicas, las financieras, las comerciales, las contables y las administrativas, ¿sí? Las de seguridad o de producción. Son, para que ustedes lo puedan entender así, los departamentos o las actividades clásicas que realiza una organización. Lógicamente que si yo miro a Fayol en la época de hoy, no tenía en cuenta un departamento de calidad, no tenía en cuenta un departamento informático, no tenía en cuenta un departamento de medicina laboral. Estoy hablando de departamentos que hoy son vitales en una organización mediana. Pero en aquel momento lo que establecía es que tenía particularmente estas 6 fundamentos o departamentos o actividades que debía desarrollar la empresa. También le hace un hincapié muy importante al gerente, diciendo que es el motor principal de una empresa. Esta persona es el nexo entre la cúspide y la parte operativa de la empresa. Por lo tanto, esta comunicación tiene que ser totalmente dinámica
Y esta persona es fundamental. Ahora, si es tan importante el gerente, ¿cómo hago para encontrar un gerente correcto? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Fayol? Mira, para que un gerente sea bueno, tiene que cumplir 14 principios. ¿Sí? Esos 14 principios son reglas básicas que, lógicamente, si cumplo los 14 voy a ser excelente, según Fayol, y si no cumplo esos 14, lógicamente que voy a ser un mal gerente. Estos 14 son los 14 principios que están en el cuadernillo, que no merece un detalle específico, pero sí que son 14 principios para ser un buen gerente. No se confundan con algunas situaciones. Las habilidades que poseen los individuos con los principios de los gerentes. Y no se confundan los principios de la administración con las funciones de las empresas. Los principios son 5 y las funciones son 6. Las funciones son las actividades que yo acabo de nombrar, que son 6. ¿Sí? Y los principios son 5, que son los que venimos trabajando originalmente. Por toda esta revolución, la escuela neoclásica, y en particularmente a Fayol, se lo denomina el padre de la administración. Ahora, fíjense que tanto Taylor como Fayol, por eso estas dos escuelas son las que aparecen en el cuadernillo o las que se conocen como la escuela científica, son las que dan origen y tienen todo un pensamiento material. Fíjense que hasta acá no han pensado nunca en el recurso humano. Acá es donde aparece una tercera escuela que es la escuela humanística. Esta escuela humanística lo que hace es poner énfasis en el recurso humano. En síntesis, ¿qué es lo que dice? Viene don Fayol y dice, a ver, yo necesito el recurso material para poder producir y tener resultados. Viene Mayo, particularmente, que es uno de los pensadores importantes dentro de la escuela humanística, y lo que dice es, a ver, es tan importante el recurso humano como el recurso material. Es decir, si yo no tengo un buen recurso humano y tengo un excelente recurso material, evidentemente que el resultado va a ser la combinación de estas dos cosas y viceversa, ¿sí? A ver, si yo tengo un restaurante y tengo un excelente producto, pero el mozo me atiende mal, y posiblemente no vaya muy seguido a ese restaurante. Ahora, si yo tengo un excelente mozo y un producto horrible, y tampoco va a estar dentro de la combinación, ¿sí? Bien, lo que hacía Mayo es decir, particularmente es tan importante el recurso material, ¿sí?, como el recurso humano, buscar un equilibrio. Mayo se dedicaba particularmente en un estudio en Chicago a tratar de investigar la motivación. ¿Qué es lo que los motivaba a los individuos para actuar de determinada manera? ¿Sí? Por eso es que hace énfasis en el recurso humano y por eso se la conoce como la escuela humanística. Se dedica netamente a estudiar al individuo y su nivel de productividad a través de la motivación. A no todos se los motiva de la misma manera. Él argumentaba que no toda la motivación era con dinero. ¿Está? Entonces, lógicamente, hacía ese hincapié. Es decir, que hasta acá nosotros mirábamos y decíamos, tengo un equilibrio entre los recursos materiales y los humanos. ¿Sí? Bien. Posterior a eso, aparece una escuela estructuralista. La escuela estructuralista, ¿qué es lo que trata de establecer? ¿Cuáles son las estructuras esenciales y básicas que yo necesito, físicas, dentro de mi organización para poder realizar bien la tarea? A ver, si yo voy a cambiar el aceite de un auto, lo puedo realizar con un gato, subiendo el auto, sacando el tapón del aceite, poniendo un recipiente, volcando ese aceite, poniendo nuevamente el tapón y echando el aceite. ¿Lo puedo hacer? Sí. Ahora, ¿cuál sería la optimización de los recursos? Y particularmente que voy a estar, puedo tener un accidente, puedo desgarrarme porque no estoy haciendo fuerza correctamente, por ahí el gato no sube lo suficiente, un montón de cosas. ¿Qué es la estructura que debería tener en este caso? Una fosa. Una fosa que me permita meter el auto, trabajar correctamente, tener todas las herramientas como corresponden. Esa es la parte de la estructura. Si yo voy a tener, por ejemplo, ¿dónde se ve el tema de la estructura en la actualidad? Los espacios que yo tengo en distintas clínicas que me permitan a mí atender sin que la gente se aglomere. ¿Sí? Habrán visto que con esto del coronavirus, por ejemplo, en donde tengo pequeños lugares, han tenido que sacar alguna fila de asientos, más allá de poner que cada uno o cada dos asientos se
vuelvan a sentar las personas, etcétera, etcétera. Esa es la parte estructural, ¿sí? Escuela estructuralista. La escuela que sigue es la escuela organizativa. Lógicamente que yo dentro de una organización tengo que buscar un orden. Un orden es de que cada cual cumple una función, ¿sí? A ver, no todos podemos estar en la parte operativa, ni todos podemos estar en la cúspide de la pirámide. Yo necesito tener un equilibrio. Ese equilibrio me lo da la escuela organizativa. ¿Cuál es el aporte de la escuela organizativa? El organigrama. El organigrama lo que hace particularmente que es darle poder y legitimidad a cada una de las personas que están dentro de una organización, para que uno las pueda identificar. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que el profesor de principio de administración soy yo. Si mañana viniera otro y les habla y les da la materia principio de administración, ustedes lo que van a decir es decir, no, pará, a ver, no pertenece, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Le están dando poder y legitimidad, me están diciendo, mire, usted va a ser el docente que va a dar principios de administración. ¿Está? ¿Se entiende? Eso es lo que hace el organigrama, poder decir cuáles son las áreas, cuáles son las actividades, quién es el jefe de esa actividad, a quién se tiene que reportar, quién es el dueño. Eso es lo que hace la escuela organizativa. Fíjense que nosotros, desde Taylor, la escuela clásica, Fayol, la escuela neoclásica, Mayo, la escuela humanística, la escuela estructuralista, que no hay un pensador genérico porque acá se mezcla, aporta cada uno un poquitito. La escuela estructuralista y la escuela organizativa, lo que están haciendo es mirar a la organización hacia adentro. Miran hacia adentro de la organización. ¿Qué es lo que aparece ahora? La escuela de investigación de mercado. Es decir, ahora ya salgo hacia afuera de la organización. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto de estar hacia afuera de la organización? Viendo cuáles son las necesidades insatisfechas que hay afuera. Una necesidad es la falta o carencia de algo. ¿Qué significa la falta o carencia de algo? Esta falta o carencia puede ser tanto material como intangible o inmaterial. El afecto es una necesidad. Una casa es una necesidad y tengo dos situaciones que son tanto tangibles como intangibles. Lo que hace la Escuela de Investigación de Mercado es tratar de definir cuáles son las necesidades insatisfechas. ¿Para qué? Para ver si con mis recursos yo la puedo suplir. ¿Está? Y no hacer a lo mejor una organización que, no sé, se dedique a la venta de ropa cuando la necesidad es la de alimentos, por plantear un ejemplo. Yo lo que trato de ver es qué es lo que está haciendo falta afuera, ¿sí? Por último, lo que aparece es, ya sabiendo lo que yo tengo adentro y cuál es la necesidad afuera, tengo que tratar de organizar todo esto. Esto tiene que ser totalmente dinámico y aparece la teoría general del sistema. ¿Qué es lo que dice la teoría general del sistema? Que todo funciona como un sistema. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de partes interrelacionadas que logran el objetivo por interacción en conjunto. Es decir, acá lo que me está diciendo es que es tan importante la persona que limpia como la persona que toma una decisión importante. ¿Está? Todos dentro de una organización son importantes, cada cual en su tarea, cada cual con sus responsabilidades, cada cual con sus deberes y derechos. Todos son importantes, por eso es un sistema. El mejor ejemplo de un sistema es el cuerpo humano. Si yo tengo un riñón y no me funciona, no me muero. Pero hay determinadas situaciones que no voy a realizar. En una empresa, si yo no tengo una persona que limpie bien, no significa que la empresa va a cerrar. Va a seguir trabajando. Lo que sí seguramente van a haber comentarios, mira qué dejados que son, mira, no cuidan la limpieza, no tienen un jardín bonito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. Ahora, yo le expliqué de la forma desagregada todo esto. ¿Cómo hago para vincularlo? Bien. En el cuadernillo o en el material a mí me aparece la escuela clásica. ¿Quién estaba dentro de la escuela clásica o la escuela científica? Taylor y Fayol. ¿Cómo las nombré yo? Como la escuela clásica y neoclásica. Esas dos se juntan en lo que es la escuela clásica. Posteriormente les dice la escuela humanística, Mayo. No cambié, es exactamente lo mismo, es la escuela Mayo. Después les aparece la escuela burocrática. ¿Qué entra dentro de las escuelas burocráticas? Lo que yo les nombré como la escuela estructuralista, organizativa, investigación de mercado y teoría general del sistema.
¿Por qué es burocrática? Porque hay un montón de pasos y procedimientos a seguir que tienen que quedar registrados para que esto sea fundamental. Ustedes recuerden que dentro de una organización nada tiene que quedar librado al azar, todo tiene que estar documentado. ¿Está? Bueno, esto es un análisis genérico de cómo fue la evolución del pensamiento desde la escuela científica de Taylor hasta la teoría general de sistemas. Si yo lo miro, eso dentro de lo que yo expliqué como 7 escuelas. Si yo lo miro dentro de lo que me dice el cuadernillo, es exactamente lo mismo, que son las escuelas científicas o clásicas, la escuela humanística y la escuela burocrática. Si yo en algún momento les pidiera cuál fue la evolución del pensamiento administrativo, yo lo que les pido es que tomen una de las dos alternativas, no que me mezclen las dos. Es decir, que no me digan la escuela clásica, la escuela neoclásica, la escuela humanística y la escuela burocrática. Ahí me estarían mezclando las dos escuelas. O que me digan la escuela científica, la escuela humanística, la escuela organizativa, investigación de mercado, estructuralística, teoría general de sistemas. Me estarían mezclando las dos cosas. O la toman como el cuadernillo o la toman como lo expliqué yo. Yo lo que hice fue tratar de, al desmembrar un poco las escuelas, poder hacer un poco más ameno lo que está en el cuadernillo para que sea más entendible. Dentro de las escuelas no hay nada más que esta situación, ¿sí?